Bendiciones, buenos días. Abre tu Biblia en Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Versículo 11. Vamos a empezar en este pasaje para hablarle a cada uno de nosotros qué quiere decir el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3, verso 11, de parte de Dios. Ese era el plan eterno que llevó a cabo por medio de Cristo nuestro Señor, o el propósito eterno que tiene Dios. Dios tiene propósitos eternos para con su creación. Nosotros somos su creación, parte de ella. Dios tiene un propósito eterno para el matrimonio. Hoy voy a hablar del matrimonio. Tiene un propósito eterno para la esposa y tiene un propósito eterno para el esposo. Me llama mucho la atención porque yo recuerdo este día, ya este año hacemos 10 años, mi esposa y yo. Yo recuerdo este día donde esas alianzas marcaron una nueva vida. Yo sé que hay muchos compromisos y muchas personas comprometidas en esta sala, con amor sincero. Pero ese día llegará. Y hay un propósito no terrenal. Yo quiero que hoy te lleves eso en tu mente. Hay un propósito eterno. Aquellos que quizás no están comprometidos. Aquellos que no están en matrimonio. Hay un propósito eterno también para ellos. Dios tiene un propósito eterno para el hombre, para la mujer. Dios tiene un propósito eterno en el matrimonio. Dios tiene un propósito eterno en el trabajo de mi jefe. Dios tiene un propósito eterno en el trabajo, yo como empleador, como siervo de mi jefe. Dios tiene un propósito eterno en los hijos. Dios tiene un propósito eterno en los padres. Toda la creación de Dios tiene un propósito eterno. Y me llama la atención, vamos a estudiar mucho el libro de Efesios. De ahí no nos vamos a mover. Poca cosa saldremos a otro libro. Ve conmigo capítulo 5. Pablo le va a hablar esta mañana de parte de Dios. En el capítulo 5, verso 22, Pablo se dirige a las esposas. Para las esposas, en el verso 22. Si ves el verso 25, capítulo 5 de Efesios, Dios le está hablando a los maridos. Capítulo 6, versículo 1, Dios le está hablando a los hijos. Capítulo 6, verso 4, Dios le está hablando a los padres. Capítulo 6, verso 5, Dios le está hablando a los siervos, a los esclavos, a los que servimos nosotros como empleadores que somos. Y Dios le está hablando en el capítulo 6, verso 9, a los jefes, los amos. Y lo importante, hermano y hermanita, y matrimonio que hoy está presente, grábate esa palabra, Efesios capítulo 3, verso 11, el plan eterno de Dios. Hay un plan eterno. Hay un propósito eterno, dice Reina Valera 1960. Y el pasaje, ¿de qué está hablando? De relaciones. El pasaje de Efesios capítulo 5 habla de relaciones. Habla a los padres, a los hijos, a los esposos. Habla del empleado, habla del jefe, habla de las relaciones. Pero hay una relación más importante que todas estas. Yo quiero que tú sepas algo. Toda relación requiere dos cosas muy importantes: tiempo y espacio. Si yo deseo tener una relación con mi cuñada, hay tiempo y espacio que tengo que dedicar. Si yo quiero tener una relación con Alejandro, hay tiempo y espacio que tengo que dedicar. Si yo quiero tener una relación con mi esposa,
con mis padres, hasta con mi propio jefe. Tengo que tener tiempo y espacio. Las relaciones están allí y Dios tiene un plan eterno, pero hay una relación más importante que cualquiera de la que hemos leído. Más importante que la relación con mi madre. Más importante que la relación con mi esposa. Hay una relación que te tiene que venir a la mente. Y mira el versículo 31, capítulo 5, Efesios. Como dicen las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Verso 32. Eso es un gran misterio. Una pregunta, hermano. ¿Es un misterio que Adán y Eva en el principio son una sola carne? ¿Es un misterio que Andreina y Luis Alejandro en matrimonio son una sola carne? ¿Es un misterio que yo con mi esposa sea una sola carne? ¿Eso es un misterio? Pregúntale a la palabra, pregúntale a la Escritura, ¿de qué está hablando Pablo? ¿Por qué Pablo me está diciendo, el hombre deja padre y madre, se une a su esposa, los dos se convierten en una sola carne, ¿vale? O en uno solo, habla de unidad. Y el 32 dice, esto es un gran misterio. ¿Será que el misterio que Pablo está diciendo, que ha sido revelado a la iglesia, está siendo de Cristo Jesús? Mira lo que dice el pasaje 32. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia, ¿qué? Son uno. Es decir, yo soy una sola carne con Cristo y Cristo es una sola carne conmigo. Así como el hombre dejará padre y madre, se unirá y serán una sola carne, esto es un gran misterio que no había sido revelado, sino en el Nuevo Testamento, de que ahora Cristo y la iglesia son una sola carne. Ahora entiendo por qué la esposa del Cordero es la iglesia del Señor. Porque son una sola carne. ¿Cuál es entonces el mejor ejemplo matrimonial en la palabra de Dios para que yo le siga? La iglesia y Jesucristo. Ese matrimonio es el que yo quiero imitar hoy. Ese matrimonio es el que yo quiero presentar hoy. Ese matrimonio es el que yo quiero que cuando salgamos de aquí entendamos cómo se comporta la iglesia de Cristo y cómo se comporta el esposo que es Cristo Jesús. La esposa, su comportamiento, y el esposo, su comportamiento. En la relación más importante que existe, sobre todas las relaciones que está hablando el apóstol Pablo, con mi jefe, yo como empleado, yo como hijo, yo como padre, yo como esposo o yo como esposa. El matrimonio que Dios estableció. Leyó mi hermano Roberto otro estudio que pienso dar a la congregación. Hoy no voy a tocar ese tema. Leyó acerca del divorcio. Eso hay que estudiar. ¿Te has imaginado la iglesia divorciándose de Cristo? ¿Te has imaginado en algún momento eso? El Jesucristo, en ese pasaje, nuestro Señor, el Maestro, en el principio, ¿qué dijo? No fue así. Porque eso no es la voluntad ni de él ni de su Padre. Entonces, entendamos que Cristo y la iglesia son una sola carne. Voy a hacer otra pregunta. ¿En qué momento yo soy una sola carne con Cristo? ¿Cuándo? ¿Cuándo yo vengo a ser una sola carne con el Maestro y cuándo el Maestro viene a ser conmigo una sola carne? La unidad perfecta. En el bautismo, hermano. En el bautismo. ¿Sabes por qué? Yo como evangelista enfatizo y predico y anuncio el perdón de los pecados para que recibamos el don del Espíritu Santo y que estamos mal ante Dios, pero es necesario, yo estoy aprendiendo igualmente,
que si yo quiero que seamos una sola carne, empieza a predicar y anunciar al inconverso que para tú tener perdón de pecados debes unirte a Cristo. ¿De qué te sirve bajar a las aguas del bautismo, salir de ellas y no haber entendido que te convertiste en un matrimonio con el Señor? ¿De qué sirve salir del agua fría o fresca o caliente como esté, en agua, empezar a caminar y no entender que te acabas de casar? Y no entender que Dios te puso una alianza en tu mano y te acaba de prometer amor eterno. Es lo que acabas de hacer en el bautismo. Te acabas de casar con el Maestro. Y si yo no salgo de esas aguas pensando que ya yo no soy mío, sino que yo le pertenezco a Cristo, porque mi cuerpo le pertenece a Él, dice el apóstol Pablo en los matrimonios. Vamos a enfatizar en eso. Nuestra relación tiene que depender de Cristo. Y inclusive es más importante que la relación con mis padres, más importante que con mi esposa, más importante que otra cosa. Si quiero fortalecer mi matrimonio con mi esposa, debo fortalecer primeramente mi relación con Cristo. Si yo quiero fortalecer, Daniel, tu relación con tu hijo, fortalece tu relación con Cristo. Si queremos fortalecer nuestra relación con nuestro jefe, que es difícil de soportar, fortalece tu relación con Cristo. Si tú quieres fortalecer la relación con tu esposo, que es inconverso, o tu esposa que es inconversa, fortalece primero la de Cristo, para que puedas soportar, para que puedas llevar a cabo el propósito eterno de Dios. Efesios 3:11. Ese es el título del tema. Hago otra pregunta. ¿Cuándo hace? Ya dije que yo personalmente me uní a Cristo en las aguas del bautismo. Amén. Ahora hago otra pregunta. ¿Cuándo hace que la iglesia de Cristo, sean una sola carne? ¿Cuándo sucede eso? La iglesia estoy hablando ahora. Leí a mi hermano Luis Alejandro, el Nuevo Pacto. Y ahí es donde son una sola carne, en el Nuevo Pacto. Cuando nos unimos en el Nuevo Pacto, hay un compromiso que nadie puede separar. Por eso nos bautizamos, para estar en un nuevo pacto. ¿Y cuál es el compromiso? ¿Cuáles son los votos matrimoniales? ¿Te acuerdas ese día? Los votos matrimoniales. Yo sí me acuerdo. Se me trancó el habla, tuve que leerlo. Menos mal que lo llevaba escrito aquí en el saco. Mi esposa inspirada, ella fue allí a lo que el corazón le dio y le salió hasta más bonito que yo. Entonces, ¿cuál es el compromiso que hizo la iglesia? ¿Cuáles son los votos matrimoniales? ¿Cuál es el voto matrimonial que tienes tú para el Señor esta tarde, esta mañana? Ya Jesús, siendo el esposo, creo que no podemos igualarle. Yo como mujer de Cristo, como esposa de Cristo, como la iglesia de Cristo, como su compañera y fiel, ¿qué le tengo que decirle hoy? ¿Qué le dirías tú al maestro? Hay una parte que me llama la atención y voy ahora a tocar el tema de las esposas, porque ahora vamos a tocar las esposas. Efesios 5:24. ¿Cuáles son los votos matrimoniales que hicieron las esposas para Cristo? ¿Cuáles son los votos matrimoniales que hicieron las esposas para sus esposos terrenales? Versículo 22. Las esposas, para las esposas, eso significa sométase cada uno a su marido como al Señor. Versículo 23. Porque el marido es cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es su Salvador y su cuerpo, que es la iglesia. Así que como la iglesia se sujeta a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse a su marido. Entonces, ¿cuál es la palabra? La palabra que se está saltando, la palabra que resalta en el 22, 23 y 24 a las esposas de voto matrimonial. ¿Cuál sería esa palabra? ¿La tienes más o menos ubicada? ¿Cuál sería la palabra de Dios que te está diciendo? Amén, hermano. Pero, ¿y la palabra para los esposos cuál sería? Si sigo leyendo,
Para los maridos, versículo 25, eso significa que ame cada quien a su esposa como Cristo amó a la iglesia. El 26, a fin de hacerla santa, limpia, mediante la purificación de la palabra. Presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arrugas, sin defecto, que será en cambio santa e intachable, de la manera que su marido debe amar a la esposa como ama a su propio cuerpo. Estamos hablando que la palabra que santa aquí, para mí, para mi esposa, para yo hacia ella, es amor, y la esposa hacia mí es respeto o sujeción. Son las dos palabras que son votos matrimoniales, porque es el propósito eterno de Dios. Ahí está la clave de estudiar este pasaje, que no es mi pensamiento, no es lo que a mí se me ha ocurrido, es el propósito eterno de Dios. Por eso es que pongo aquí la bendición del matrimonio, porque es una bendición. Si se lleva a cabo con las instrucciones y las enseñanzas del que lo creó. Si tú llevas a cabo, te compras un coche, voy a hablar de una marca, compras un Audi, y no te tomas en cuenta las instrucciones del diseñador del Audi y lo empleas mal, lo vas a dañar. Tienes que leerte la instrucción para utilizar el coche y no dañarlo. El propósito eterno de Dios. Entonces, la esposa debe ver a la iglesia, oído, la esposa nuestras esposas, o aquellas que no estén casadas, su ejemplo del matrimonio es la iglesia. ¿Cómo se sujeta la iglesia a Cristo? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Cómo se sujeta la iglesia de Cristo a Jesús? Eso es lo que tienes que empezar a analizar. ¿Qué se le viene a la mente a las mujeres, a nuestras esposas, a las mujeres presentes la palabra sometimiento? ¿Qué se le viene a la mente? Sujeción, sometimiento. Sinceramente, yo sé que esa palabra no les gusta. Lo sé, no les gusta. ¿Sabes por qué no les gusta? Porque el mundo se ha encargado de darle una definición y un concepto a esa palabra totalmente errado, totalmente basura de lo que Dios está diciendo en cuanto a esa palabra. El mundo te está diciendo que sometimiento es machismo. El mundo te dice que sometimiento, aquí se hace lo que yo diga. El mundo te dice que sometimiento es, aquí mando yo. Es basura ese concepto. Cógelo, lo envuelves al cesto, de una vez. Quítate de la mente, por favor, ese concepto. No es bíblico, no es inspiración de Dios. No lo es. Mira capítulo 6, verso 1. Vamos a definir sujeción y sometimiento según la palabra de Dios. Capítulo 6, verso 1. Hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor. Pero esto es correcto, hermanita emperatriz. ¿Hay algún problema que Lester la respete y se sujete a usted? No. Más bien usted lo ama más. Hermano Lester, ¿es un problema que usted se someta a su madre? ¿Por qué tenemos problemas con la palabra sometimiento si nos sometemos a nuestro padre con tanto amor y cariño? Porque tenemos distorsionado el concepto del mundo. Vamos a leer otro ejemplo. Mira el versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás larga vida en la vida. No, yo no los voy a honrar. Yo no me voy a sujetar a mis padres y yo no me voy a someter a mis padres. Pero lo hago con mucho amor. Ahí no hay problema con eso. Tampoco tenemos problema con sujetarnos a nuestros padres. Los hijos no tienen problema en sujetarse a la mamá o al papá. No hay problema tampoco allí. Mira el versículo 5. Capítulo 6, verso 5. Esclavos o siervos, obedezcan a sus amos terrenales. Es un problema yo como empleador, soy electricista. Hay un problema, Alejandro, me pregunto yo mismo, que te sujetes a tu jefe que te va a mandar 4 o 3 o diferentes lugares el día lunes, martes, miércoles, hasta que acabe la semana. ¿Hay un problema con eso? No. Lo que él me diga, eso hay. No hay ningún problema con eso.
¿Te tienes que quedar un sábado por la mañana? Vale, hay que trabajar. No hay ningún problema. Yo me sujeto. No hay ningún problema. Versículo 9. Somos autónomos, somos jefes, ¿vale? Traten a sus esclavos de la misma manera. ¿Hay algún problema de que tú como jefe te obedezcan las órdenes que tú das como empresa? Tampoco hay un problema con eso. Porque es tu empresa y necesitas ganar dinero o que sea productiva y tú necesitas una persona que te haga un trabajo determinado y no hay ningún problema con eso. Romanos 13. Perdón que me salga del libro. Romanos 13. Romanos capítulo 13 habla de otro sometimiento. A ver si llego. Aquí estoy. Romanos 13, versículos 1 y 2. Dice la palabra: toda persona debe someterse a las autoridades del gobierno. ¿Hay algún problema de que nos sujetemos al alcalde de Madrid, a la alcaldesa de Ayuso, con sus normas y sus reglamentos? ¿Hay algún problema que yo me someta al estacionamiento determinado de la almendra central? ¿Hay algún problema que yo me someta a las leyes de Madrid? No, no hay problema con eso. Yo me sujeto directamente a ello, porque yo estoy trabajando en esta ciudad. ¿Hay problema que yo me sujete a la Guardia Civil? No, no hay problema con eso. ¿Hay problema que yo me someta a la policía? No, no hay problema con eso tampoco. Los que se sacaron el carnet, ¿hay problema que te sujetes a la ley de la DGT para no infringir la ley? No, no hay problema. Yo quiero conducir y estar tranquila. Yo quiero ir bien por mis calles, pero respetamos la ley, nos sujetamos a ella. Si te dice viene un paso de cebra y te han dicho detente, te tienes que detener. Vieron que stop, tienes que pararte. Nos sujetamos a la ley. No hay problema de someternos a la Guardia Civil, no hay problema de someternos a nuestro jefe, no hay problema de someternos a nuestros padres, a nuestros hijos, pero hay un problema marcado allí cuando la palabra me dice: sométase, la esposa, sométase al marido. Ahí sí tenemos un problema. Porque el mundo se ha encargado de distorsionar y darnos un concepto terriblemente mal acerca del sometimiento. El sometimiento para Dios es tan hermoso, es tan perfecto. Yo pregunto, voy a irme a la familia más impresionante y más hablada del mundo, que es la familia de María, José, Jesucristo y sus hermanos. ¿Había un problema de que Jesucristo, siendo hijo de Dios, se sujetara a María, su mamá? ¿Será que hacía inferior a Jesucristo sujetarse a su mamá? ¿Le quitaba los atributos de Dios por sujetarse a su mamá? ¿Le quitaba los atributos de ser el hijo de Dios sujetarse a José, el hijo del carpintero? Mira, José, vente, echame una mano aquí y lleva unas tablas. ¿Había un problema con eso? ¿Siendo el hijo de Dios? Ninguno. Porque allá afuera nos están diciendo que sí es un problema, pero la Biblia nos dice que es el propósito eterno de Dios, la sujeción. ¿Hay algún problema en este pasaje, como decía el Corintios, que Jesucristo se sujete al Padre? ¿Será que Jesús viene a ser menos que su papá? Porque Jesús no habla sino lo que el Padre le tiene que decir. ¿Eso pareciera un sometimiento? Yo no voy a decir nada si mi Padre no me ha dado autorización de hablar. Es Jesús, es el ejemplo. Mira el concepto que acabamos de elaborar tan hermoso de lo que dice Dios. No es menos. Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de paz y Dios quiere que el matrimonio esté en orden. Dios quiere que tu relación con Jesús esté en orden. Dios quiere que tu relación con tus padres, con tus hijos, con tu profesión de trabajo esté en orden. Y eso es lo que quiere Dios. Eso es lo que desea Dios. En Juan capítulo 1, no vayan, que lo sabemos. Juan capítulo 1, ¿cómo empieza la palabra? En el principio era Dios. Pero el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Te acuerdas cómo arranca el apóstol Juan la carta, el evangelio de Juan? Ahí está la palabra logos en griego. Logos en griego da definición a Jesucristo mismo, a la palabra de Dios.
Cuando decía la clase de mi hermano Roberto, cuando Jesús decía, yo os digo, está el logo presente. Yo os digo. Cuando decía, hágase la luz, está el logo presente. Cuando decía la palabra, yo os digo, no miren a otra mujer. Ese es el logo. Pero, Génesis capítulo 1, no vayas. La tierra estaba en desorden. Y Dios le llama en el griego cosmos. Cosmos en griego es la creación de Dios y está en desorden. Dios habló con logos griego al cosmos, la tierra, y la ordenó. Porque Dios es un Dios de orden. Pregunta: ¿el mundo está en orden o está en caos? Buena pregunta que hay que hacer aquí. El mundo está bajo el logos, bajo la palabra de Dios, en perfecta, con el propósito eterno de Dios está el mundo. No, porque el mundo sigue su mismo cosmos, el caos y el desorden. ¿Qué es el antónimo de orden? Está en un perfecto desorden todo lo que estamos viendo. ¿Cuánto tú enciendes la televisión en Antena 3 en 24 horas? Te invaden las noticias de todo lo mal que hay en este mundo. Porque no está presente la palabra de Dios, no está presente el logos en ellos. No se sujetan, no escuchan la palabra. Hay un perfecto desorden y caos. Por eso es que el matrimonio sufre tanto. Por eso es que vemos tantas relaciones rotas. Por eso es que vemos tantos matrimonios fracasados. Por eso es que vemos tanto adulterio, tanta fornicación. Por eso es que vemos una familia rota desde nuestros antepasados. No debo hacerlo, pero mi papá y mi mamá se divorciaron. Eso me afectó mucho a mí. Yo viví en carne propia una separación. Peleas, gritos, se tiraban cosas. Yo tuve que vivir eso. Por la gloria de Dios y la gracia de Jesús, se volvieron a casar. Pero yo sufrí una separación. Eso no es nada agradable, ¿verdad? Porque no había en ellos, no existía en ellos el logos. No existía la palabra. No sabían qué estaban haciendo con el propósito eterno de Dios. No se habían leído el pasaje de la palabra que decía, mujer, sométete a tu marido. Marido, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. No tenían eso en su cabeza, no entendían lo que estaba pasando. Y hubo una terrible separación. El mundo fracasa porque el mundo es cosmos y está en desorden, pero nosotros no. Nosotros no. La sujeción no anula a tu esposa. La sujeción no anula su capacidad, no anula su inteligencia, no anula sus dones, no anula lo que es ella. Ella es la administradora del hogar, ella es brillante, ella es inclusive más inteligente que tú, hombre. ¿Sabes lo que significa que administre ella y tú no? ¿Tú te has puesto a pensar en eso? ¿Tiene mejor conocimiento que tú? No lo anula. La sujeción no está hablando de anular a tu esposa. Somos iguales, con funciones diferentes. Si entendiéramos eso, que somos iguales, pero con funciones diferentes. Realmente, mira el 33. 5:33. Por eso, les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa debe respetar. Respeto. ¿Hay algún problema, Lester, que respetes a tu mamá? Hermana, ¿hay un problema que usted respete a su hijo? ¿Hay algún problema aquí que respetemos a las autoridades de gobierno? ¿Que respetemos al rey? Por ejemplo, ¿hay algún problema con eso? Tú tienes que preguntarte quién está en el tiempo de Efesios gobernando. Tú tienes que preguntarte, cuando Pablo está escribiendo esta carta, ¿quién es el gobernador? Porque el apóstol Pedro, en Primera de Pedro capítulo 2, mira, te lo voy a leer. Primera de Pedro, capítulo 2. Capítulo 2, verso 13, dice la palabra. Por amor al Señor, Primera de Pedro 2:13, por amor al Señor, sométase a toda autoridad humana
ya sea el rey como jefe de Estado. ¿Sabe quién está gobernando en el tiempo de Pedro? El emperador Nerón. Cuando tengas tiempo, investiga. Voy a poner emperador Nerón en Google, a ver qué me dice. Emperador Nerón, en el tiempo de Roma, fue el peor de todos. Perseguidor, asesino, burlador, terrible, terrible fue Nerón. Pero dice, por causa del Señor, sométanse al rey. Yo estando en Venezuela, antes de emigrar, siendo cristiano, el predicador de la iglesia dio un sermón dedicado exclusivamente a que teníamos que nosotros someternos a la autoridad de Dios que esté puesta por Dios, someternos al rey, aunque sea. Porque nosotros, como pueblo, estábamos pensando deliberadamente en desobedecer la dictadura de Hugo Chávez. Y tuvieron que nosotros, con la palabra de Dios, con mucho amor, hacernos entender que en la palabra de Dios hay reyes perversos y hay reyes apacibles. En la palabra de Dios existe eso. En la palabra de Dios también existe esposos apacibles y esposas difíciles de soportar. Y en la palabra de Dios existen mujeres y esposas hermosas, apacibles, y mujeres rencillosas, difíciles de soportar. Y Dios dice, sométanse, sométanse. Yo pienso que esa es una palabra que debemos de entender. Ahora, tú tienes que preguntar, la mente de Dios, mira la mente de Dios, pregúntale a Dios, ¿por qué a Dios le importa tanto la sujeción? ¿Por qué a Dios le importa tanto el sometimiento? ¿Qué pasa por la mente de Dios? ¿Qué sucede? Que le gusta tanto pensar en esa palabra. Sometimiento, sujeción. Dígame el antónimo de sujeción o sometimiento. Piénsalo. ¿Qué es lo contrario a que yo me sujete a la autoridad? Rebeldía. Si yo no me sujeto a la autoridad impuesta por Dios, o no me sujeto a lo que está diciendo la palabra, yo soy un rebelde. Y no es algo nuevo. Estamos estudiando Apocalipsis. Voy a hacer un pequeño paréntesis de lo que estamos estudiando. Apocalipsis capítulo 12. ¿Te acuerdas? La rebelión que hubo en el cielo no es algo nuevo. Apocalipsis 12. Voy a leer poco versículo. Mira el versículo 7. Entonces hubo una guerra en el cielo. Hubo una guerra en el cielo. Miguel y los ángeles lucharon contra el dragón y la serpiente antigua, que es llamado Satanás. Ahora entiendo. Ya Dios ha visto la rebelión, la rebeldía que hay cuando no se sujetan a Cristo, cuando no se sujetan al Padre. Satanás se rebeló contra Dios. ¿Sabes qué quiere Dios? Que no seamos como Satanás. Eso es lo que quiere Dios. Que no seamos como Satanás. No desea eso para nuestras vidas. No seamos rebeldes. ¿Qué pasó en el huerto del Edén? Leía mi hermano y comentábamos en la clase. Otra rebeldía. Entró la serpiente antigua, come del árbol, que es mentira, que no vas a morir. Otra rebeldía. No queremos obedecer la palabra. Dios no quiere esposas rebeldes, hermano. Difícil de entender la palabra. Quizás esa palabra es difícil de asimilar. Pero con el amor de Dios que nos está dando, la rebeldía me hace terco. Y quiero decirte algo más increíble todavía. Cuando yo lo estudié esta semana y lo asimilé, la sujeción no es condicional. Yo cuando entendí eso, me dije a mí mismo, hay que recapacitar muchas cosas. Si ella me ama, yo la amo. Si ella me trata bien, yo la trato bien tampoco. Si ella me cocina bien, yo la atiendo. Si ella me plancha, no es condicional. Mujeres, si él me trata bien, no, yo me sujeto, no puedo pensar así. Si él es bueno conmigo, entonces yo me sujeto, tampoco, no es condicional. Es por lo que es. Sométase al rey, si es bueno o si es malo. No, eso no lo dice la palabra. Sométate al rey
sea Nerón o sea el rey David. Qué maravilla vivir en el tiempo de David. Yo me hubiera encantado, sinceramente, me ponen a mí a pensar, no, ponme a vivir en el tiempo de David, que esté, pero no David al inicio, David a los finales, que ya está en el palacio, tiene poder. Yo no quiero sufrir como sufrió David. Hay reyes buenos y reyes malos, y Dios dice, sométete al rey. No es condicionado. No es, si me trata bien, yo pregunto, el mandamiento más hermoso que yo he entendido del quinto mandamiento, honrar a padre y madre, si son buenos. Vamos a añadirle la palabra, si son buenos. Si mi papá y mi mamá son malos, yo no los honro, yo no los respeto, yo no les doy gloria y honra a aquel que me dio la vida, aunque sea de la mala vida, aunque sea un borracho y un perverso. No, a él es borracho, no, yo no te voy a honrar, papá, tú eres malo. Y Dios te está diciendo, honra a tu papá y a tu mamá por lo que son y no por lo que es él o ella, por lo que son. Tus padres, tu esposa, aunque sea difícil de soportar, tu esposo, aunque sea difícil de soportar. Es más, no es condicionada ni siquiera si es creyente o no es creyente. No, lo que pasa es que él no es cristiano, yo no me voy a sujetar a él. No es condicionada tampoco con eso. Es que mi esposa, como no es creyente y yo soy cristiano, yo no la voy a amar como Cristo amó a la iglesia. No es condicionada. Tienes que amarla como Cristo amó a la iglesia, aunque ella esté afuera en el mundo. No es por lo que hacen, hermano, es por lo que son. No es condicionada mi sujeción. Las esposas deben de respetar, así como se sujetan a Cristo, sujetarse a sus esposos. Cuando respeto o me sujeto, se lo estoy haciendo al Señor. Versículo 23, algo teológico, algo de teología. Versículo 23. Porque el marido es cabeza de la esposa, así el marido es cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Teología, orden de autoridad de Dios. Está establecido por Dios así. Es el propósito eterno de Dios, que sea así. Entonces, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Según el pasaje que leímos en el 23, Cristo. Amén. ¿Sí? Coincidimos, ¿no? Entonces, las esposas deben sujetarse como voluntariamente. Voluntariamente. No por obligación, no por necesidad. La iglesia, pregunto, ¿la iglesia es rebelde a Cristo? ¿La iglesia es rebelde a Cristo? ¿La iglesia se sujeta a Cristo, hermano Luis? Sí, amén, ¿no? La iglesia no es rebelde. La iglesia no va en contra de los mandatos de Dios. No es condicionada, aunque sea apacible o difícil de soportar, lo que estamos diciendo. La iglesia es el ejemplo maravilloso del matrimonio, y en cómo la iglesia se sujeta a Cristo es el ejemplo perfecto para nuestras esposas, de sujeción a sus esposos. Amén. Deberíamos dejarlo hasta aquí, pero no. Venimos los más lindos del matrimonio. Venimos los esposos ahora. Venimos la guinda del pastel, diría yo. Lo que nos portamos maravilloso. Y las amamos como Cristo amó a la iglesia. Amén. Pues sabemos que no es así. Venimos nosotros, hermano. Nosotros también tenemos que estudiar y tenemos que entender el propósito eterno de Dios. Maridos ahora, vamos con nosotros. Vamos con nosotros. Mira el 25. Efesios 5:25. Para los maridos, eso significa, ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. Él se entregó por ella. Él se entregó por ella. Me llama la atención muchas cosas en este pasaje que vamos a ir viendo poco a poco. Ahora, ¿de qué forma estoy yo amando hoy a mi esposa? ¿De qué forma hoy yo amo a la mujer de mi juventud? ¿De qué manera? Si no eres casado, pregúntate, ¿de qué manera estoy yo amando a mi marido, a mi esposo Jesucristo? ¿De qué manera lo estoy haciendo? Porque esto aplica para la relación con mi Señor. Como amó a la iglesia. Como amó a la iglesia. Mira el 28, 5:28.
De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Demuestra que se ama a sí mismo. Vamos a reflexionar. ¿Cómo era la esposa de este pasaje que amó Jesucristo? ¿Cómo era la esposa que amó Jesús? ¿Cuáles son las características, los atributos, los dones, su inteligencia, todo lo que es ella? De la cual Jesucristo dijo, esta es mi esposa, me declaro ante él. Deseo amarla, cuidarla, sustentarla, servirle, ayudarla, protegerla. ¿Cómo era esa esposa? ¿Tú te has preguntado? Hay un pasaje que está aquí en Efesios, porque ese es el tema del pasaje también. Efesios capítulo 2. Bueno, vamos a ver Efesios capítulo 2, del 1 al 3. Mira cómo es la esposa de Cristo. Voy a aquí la Biblia. Es una bendición de nuestro Dios. Nos va a dar las características de la esposa de Cristo. Efesios 2:1. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y por sus muchos pecados. Es decir, la esposa de Cristo estaba muerta y llena de pecado. Vamos a ver más atributos. Vivían en el pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien el espíritu actúa en el corazón de los que niegan obedecer a Dios. Todos vivían así en el pecado, siguiendo los deseos de sus pasiones desordenadas, su inclinación a la naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto de enojo ante Dios. Mira el versículo 4 y 5. Pues Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto, porque ese es el amor de Cristo, que a pesar de que estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. ¿Viste los atributos de la esposa de Cristo? Muerta y llena de pecado. Y vino el maestro y dijo, no, yo me voy a enamorar de ti. Yo voy a salvarte a ti. ¿Sabes qué significa eso? ¿Qué pasaría si mi esposa es difícil de soportar? ¿Será que la esposa de Cristo era pasiva? ¿La esposa de Cristo obedecía en todo? ¿La esposa de Cristo estaba lista en el altar? Jesús la sacó de un sepulcro. Saca la cuenta espiritualmente. La sacó de un sepulcro, la limpió, la vistió, la revistió. Se entregó por ella. Maridos, ama a tu mujer. Sí, yo te quiero, mi amor. Yo te quiero. Yo te quiero. Te mando una carta, te quiero. Un emoji o te mando un sticker, te quiero. ¿Cómo es el amor de Cristo, hermanos? Hombre de Dios, esposo. ¿Cómo es el amor de Dios? De esa manera tienes que amar a tu esposa. Dios se entregó por personas que no eran dignos del amor de Dios. No eran dignos. Yo no soy digno del amor de Dios. Andreina no era digna del amor de Dios. Pero ¿sabes qué? Jesús dijo, yo soy digno de amar a los viles, a los pecadores. Yo soy digno de amar a la basura, a la escoria que está allá abajo. A lo perverso. Yo soy digno, mi Padre. Yo voy a morir por ello. Y los voy a convertir en mi esposa. Y es más, donde ellos están, yo quiero que ellos vengan conmigo. Juan 17. Les voy a preparar una casa. Ese es el amor de Dios. La sustenta, la protege, la cuida, vela por ella. Sea difícil de soportar, porque el amor del hombre a la mujer no es condicional. Es que ella no me hace, no me trata, no me quiere, no es condicional, tampoco. Difícil de soportar o apacible y maravillosa, no es condicional. Es la manera de amar a nuestras esposas. Versículo del 25 al 33. Si lees el pasaje de 5 a 6 veces, hermano, te está repitiendo Dios que ames,
que ames, amémonos, ama, ama. De 5 a 6 veces te lo repite el pasaje. Mira un ejemplo en Primera de Juan capítulo 3. Ya estamos terminando. Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3. 16 y 18. Conocemos lo que es el amor verdadero, porque Jesús entregó su vida por nosotros, de manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano pasando necesidad, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Primera de Juan, ¿qué te está diciendo? No es condicionado, hermano. Tienes que amar, tienes que amar. No cierres el corazón a tu esposa. No lo cierres. No te cierres a ella. Imagínate Juan 3:16. No vayas ahí, lo leemos de memoria. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y déjalo allí. No sigas leyendo. Así somos nosotros con las esposas. Yo te amo. Y ya está. Que quede por entendido que yo te amo. ¿Sabes qué hizo el amor de Dios? Acción, hechos concretos. El amor es acción, el amor son hechos concretos. Porque de tal manera amó Dios al mundo y entregó a su Hijo para que tuviesen salvación y vida eterna. El amor es accionar. El amor te lleva a obrar. El amor te lleva a sustentar. La ves muerta, sacarla del sepulcro, limpiarla, sustentarla, cuidarla. ¿Cuántos están pendientes por el alimento espiritual de su esposa? ¿Cuántos están pendientes de la carga del pecado que están sufriendo? ¿Cuántos están pendientes de sus luchas contra el enemigo? ¿Cuántos estamos pendientes de que en el hogar se alabe y se estudie la palabra de Dios? Es necesario, porque el propósito eterno de Dios es ese. Para mi matrimonio, para su matrimonio. Si es mucho ejemplo seguir el matrimonio de Cristo y la iglesia, si está muy alto para nosotros, si es inalcanzable, yo quiero que veas un ejemplo más a nuestra altura, a nuestra capacidad. Mira el versículo 5:28. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Daniel, ¿tú te cuidas físicamente? Sí. ¿Tú comerías algo que te haría daño? ¿Tú te pondrías expuesto al sol sin importarte nada? ¿O dejarías de beber agua o comer? Nos cuidamos porque nos amamos. Y sabes algo, tu esposa viene a ser una sola carne contigo. Y lo que a ella le hagas, te lo haces a ti mismo. Lo que ella sufre, lo sufres tú mismo. Y vuelvo y te digo, lo que a Cristo le estás haciendo, te lo estás haciendo a ti mismo, porque eres una sola carne con Jesús. Eres una sola carne con Él. Cualquier daño, cualquier ofensa. Yo pienso que ya es hora, hermano, de detener la crítica, de parar un momento, tanto hablar y empezar a ejecutar. La sujeción es el propósito eterno de Dios y el amor viene a ser el propósito eterno de Dios. Y el mejor ejemplo para nosotros los matrimonios, para la iglesia, para las relaciones del Hijo de Dios con Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo, la iglesia y la cabeza que es Jesús. Dios les bendiga, hermanitos.